Esto es el podcast en SMR. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de mi canal. Hacía varios meses desde verano y no he podido hacer un vídeo porque no he sacado tiempo por estar con cosas de la universidad y además me apunté a un curso de italiano. Entonces he tenido varias cosas. Además me estoy sacando el coche, entonces no me daba la vida. Bueno, hoy he pensado que me apetecía así como hacía tiempo que tenía la idea de leer como libros así interesantes y puede ser relajante y chulo. Entonces todos los libros que he visto que pueden estar interesantes son este, que se llama El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Y es que literalmente le pasó esto a un hombre. Es así como de psicología. Y es que me lo han recomendado en la carrera, literal. El otro es este. Bueno, me he puesto uñas por primera vez en mi vida, uñas falsas. Y estoy todo el rato haciendo soniditos porque me encantan. El libro de la filosofía. Bueno, he marcado aquí las páginas o como los capítulos o secciones que quiero leer y que he visto así que podían ser interesantes o que me interesaban a mí, porque no sé, hay unos que me pasa mucho con la filosofía, que hay veces que leo las cosas y no me entero de nada. En fin, bueno, voy a empezar con el libro de Oliver Sacks de El hombre que confunde a su mujer con un sombrero. Vale. El Dr. P era un músico distinguido, había sido famoso como cantante y luego había pasado a ser profesor de la escuela de música local. Fue en ella, en relación con sus alumnos, donde empezaron a producirse ciertos extraños problemas. A veces un estudiante se presentaba al Dr. P y el Dr. P no lo reconocía, o mejor, no identificaba su cara. En cuando el estudiante hablaba, lo reconocía por la voz. Estos incidentes se multiplicaron, provocando situaciones embarazosas, perplejidad, miedo y a veces situaciones cómicas. Porque el Dr. P no solo fracasaba cada vez más en la tarea de identificar caras, sino que veía caras donde no las había. Podía ponerse afablemente a lo mago, a dar palmaditas en la cabeza a las bocas de incendios y a los parquímetros, creyéndolos cabezas de niños. Podía dirigirse cordialmente a las prominencias talladas del mobiliario y quedarse asombrado de que no contestasen. Al principio todos habían tomado estos extraños errores como gracias o bromas, incluido el propio Dr. P. ¿Acaso no había tenido siempre un sentido del humor un poco raro y cierta tendencia a bromas y paradojas tipo zen? Sus facultades musicales seguían siendo tan asombrosas como siempre. No se sentía mal, nunca en su vida se había sentido mejor, y los errores eran tan ridículos y tan ingeniosos que difícilmente podían considerarse serios o presagio. Mi hermana no se lee, vale, sí se lee. Serios o presagio de algo serio. La idea de que hubiese algo raro no afloró hasta unos 3 años después, cuando se le diagnosticó diabetes. Sabiendo muy bien que la diabetes le podía afectar a la vista, el Dr. P consultó a un oftalmólogo que le hizo un cuidadoso historial clínico y un meticuloso examen
pasa a usted?, le pregunté por fin. A mí me parece que nada, me contestó con una sonrisa, pero todos me dicen que me pasa algo raro en la vista. Pero usted no nota ningún problema en la vista. No, directamente no, pero a veces cometo errores. Salió un momento del despacho para hablar con su esposa. Cuando volví, él estaba sentado junto a la ventana, muy tranquilo, atento, escuchando más que mirando afuera. Tráfico, dijo, ruidos callejeros, trenes a lo lejos. Compone como una sinfonía, ¿verdad, doctor? ¿Conoce usted Pacific 234 Tijones? Qué hombre tan encantador, pensé. ¿Cómo puede tener algo grave? ¿Me permitirá examinarle? Sí, claro, doctor Sachs. Apacigué mi inquietud y creo que la suya con la rutina tranquilizadora de un examen neurológico. Potencia muscular, coordinación, reflejos, tono. Y cuando examinaba los reflejos un poco anormales en el lado izquierdo, se produjo la primera experiencia extraña. Yo le había quitado el zapato izquierdo y le había rascado en la planta del pie con una llave. Un test de reflejos frívolo en apariencia, pero fundamental. Y luego, excusándome para guardar el oftalmoscopio, lo dejé que se pusiera el zapato. Comprobé sorprendida al cabo de un minuto que no lo había hecho. ¿Quiere que le ayude?, pregunté. ¿Ayudarme a qué? ¿Ayudar a quién? ¿Ayudarle a usted a ponerse el zapato? Ah, sí, dijo. Se me había olvidado el zapato y añadió sotto voce. El zapato, parecía perplejo. El zapato, repetí. Debería usted ponérselo. Continuaba mirando hacia abajo, aunque no al zapato, con una concentración intensa pero impropia. Por último, puso la mirada en su propio pie. Este es mi zapato, ¿verdad? No, no lo es. Ese es el pie. El zapato está ahí. Ah, creía que era el pie. Bromeaba. Estaba loco, estaba ciego. Si aquel era uno de esos extraños errores, era el error más extraño con que yo me había tropezado en mi vida. Él, por otra parte, estaba muy tranquilo, indiferente, hasta parecía haberle hecho gracia el incidente. Seguí con el examen. Tenía muy buena vista, veía perfectamente.
Bette Davis. Se estaba desarrollando una escena de amor. El doctor P no fue capaz de identificar a la actriz, pero esto podría deberse a la que la actriz nunca hubiese entrado en su mundo. Lo que resultaba ya más sorprendente era que no lograba identificar las expresiones de la actriz ni las de su pareja. Aunque a lo largo de una sola escena tórrida, dichas expresiones pasaron del anhelo voluptuoso a la pasión, la sorpresa, el disgusto y la furia, a una reconciliación tierna. El doctor P no fue capaz de apreciar nada de todo esto. No parecía enterarse de lo que estaba sucediendo, de quién era quién, ni siquiera de qué sexo era. Sus comentarios sobre la escena eran claramente marcianos, que había la posibilidad de que parte de sus dificultades se debiesen a la irrealidad de un mundo hollywoodense de celuloide. Pensé que quizás tuviese más éxito identificando caras de su propia vida. Había por las paredes fotos de la familia, de colegas, de alumnos, fotos suyas. Cogí unas cuantas y se las enseñé, no sin cierta aprensión. Lo que había resultado divertido o chistoso en relación con la película resultaba trágico en la vida real. No identificó en realidad a nadie, ni a su familia, ni a los colegas, ni a los alumnos. Ni siquiera se reconocía a sí mismo. Identificó en una foto a Einstein por el bigote y el cabello característicos, y lo mismo sucedió con una o dos personas más. Ah, sí, Paul, dijo cuando le enseñó una foto de su hermano. Esa mandíbula cuadrada, esos dientes tan grandes, reconocería a Paul en cualquier parte. Pero había reconocido a Paul o había identificado uno o dos de sus rasgos y podía en base a ellos formular una conjetura razonable sobre su identidad. Si faltaban indicadores obvios, se quedaba totalmente perdido. Pero no era solo que fallas de la cognición, la gnosis. Había algo fundamentalmente impropio en toda su forma de proceder. Abordaba aquellas caras, hasta las más próximas y queridas, como si fuesen pruebas o rompecabezas abstractos. No se relacionaba con ellas, no contemplaba. Ningún rostro le era familiar, no lo veía como correspondiendo a una persona, lo identificaba solo como una serie de elementos, como un objeto. Así pues había gnosis formal, pero ni rastro de gnosis personal. Y junto a esto estaba su indiferencia, ceguera, la expresión. Un rostro es para nosotros una persona que vemos, digamos, la persona a través de su persona, su rostro. Pero para el doctor P no existía ninguna persona en este sentido. No había persona exterior ni persona interior. Yo había parado en una floristería de camino hacia su apartamento y me había comprado una rosa roja un poco extravagante para el hogar de la solapa. Me la quité y se la di. La cogió como un botánico o un morfólogo al que le dan un espécimen, no como una persona a la que le dan una flor. Unos 15 centímetros de longitud, comentó. Una forma roja enrollada con un añadido lineal verde. Sí, dije animándole. ¿Y qué cree usted que es, doctor P? No es fácil de decir, parecía desconcertado. Carece de la simetría simple de los sólidos platónicos, aunque quizás tenga una simetría superior propia. Creo que podría ser una inflorescencia o una flor. Podría ser, inquirí. Podría ser, confirmó. Huélala, propuse, y de nuevo pareció sorprenderse un poco, como si le hubiese pedido que oliese una simetría superior, pero accedió cortés y se le acercó a la nariz. Entonces bruscamente revivió. ¡Qué maravilla!, exclamó. Una rosa temprana, qué aroma celestial. Comenzó a tararear. Tie Rose, tie Lily. Parecía que el olor podía transmitir la realidad, pero la vista no. Pasé a hacer una última pregunta. Era un día frío de principios de primavera y yo había dejado el abrigo y los guantes en el sofá. ¿Qué es esto?, pregunté, enseñándole un guante. ¿Puedo examinarlo?, preguntó, y cogiéndolo pasó a examinarlo lo mismo que había examinado las formas geométricas. Una superficie continua, proclamó al fin, plegada sobre sí misma. Parece que tiene, vaciló, 5 bolsitas que sobresalen. Sí, bien, dije cautamente. Me ha hecho usted una descripción
Recordaba sin problema los incidentes. No había deficiencia alguna en su dominio de la trama, pero omitía completamente las características visuales, la narración visual y las escenas. Recordaba lo que decían los personajes, pero no sus caras, y aunque podía citar textualmente si le preguntaba, gracias a su notable memoria, una memoria casi literal, las descripciones visuales originales. Dichas descripciones eran para él, según se hizo evidente, algo absolutamente vacío y carente de realidad sensorial, imaginativa o emocional. Así pues, había también agnosia interna, pero esto solo sucedía, según se pudo comprobar, con ciertos tipos de visualización. La visualización de caras y escenas, lo visual, dramático y narrativo, se hallaba profundamente alterada, era prácticamente inexistente. Pero cuando inicié con él una partida mental de ajedrez, no tuvo la menor dificultad para visualizar el tablero o los movimientos. No tuvo ninguna dificultad, de hecho, para darme una soberana paliza. Luria decía de Zadetsky que había perdido por completo la capacidad para los juegos, pero que mantenía intacta su vívida imaginación. Zadetsky y el Dr. P habitaban mundos que eran imágenes especulares el uno del otro, pero la diferencia más triste que había entre ellos era que, como decía Luria, Zadetsky luchaba por recuperar las facultades perdidas con la indomable tenacidad de los condenados, mientras que el Dr. P no luchaba, no sabía lo que había perdido, no tenía ni idea de que se hubiese perdido cosa alguna. ¿Qué era más trágico? ¿O quién estaba más condenado? ¿El que lo sabía o el que no lo sabía? Una vez terminada la revisión, la señora P nos mandó sentarnos a la mesa, donde había café y un delicioso surtido de pasas. El Dr. P, con evidente apetito, canturreando, se abalanzó sobre las pastas, rápida, ágil, automática y melodiosamente atrajo hacia sí las fuentes y fue cogiendo pastas en un gran flujo borboteante, una canción comestible de alimentos, hasta que de pronto se produjo una interrupción. Se oyó un golpeteo ruidoso y perentorio en la puerta. Sorprendido, desconcertado, paralizado por la interrupción, el Dr. P dejó de comer y se quedó congelado e inmóvil en la mesa, con una expresión de desconcierto ciego, diferente. Veía la mesa, pero ya no la veía, no la percibía ya como una mesa llena de pastas. Su esposa le sirvió el café, el aroma le cosquilló el olfato y lo devolvió a la realidad. Se reinició la melodía de la hora de comer. ¿Cómo puede ser capaz de hacer las cosas? ¿Qué pasa cuando se viste, cuando va al retrete, cuando se da un baño? Seguía a su esposa a la cocina y le pregunté cómo se las arreglaba, por ejemplo, para vestirse. Es lo mismo que cuando come, me explicó. Yo le coloco la ropa que va a ponerse en el sitio de siempre y él se viste sin ningún problema, canturreando. Todo lo hace así, canturreando, pero si hay algo que le interrumpe y pierde el hilo, se paraliza del todo, no reconoce la ropa ni su propio cuerpo. Canta siempre, canciones para la comida, para vestirse, para bañarse, para todo. No puede hacer nada si no lo convierte en una canción. Mientras hablábamos me llamaron la atención los cuadros de las paredes. Sí, dijo la señora P, era un pintor de grandes dotes, además de cantante. La escuela hacía todos los años una exposición de sus cuadros. Fui examinándolos lleno de curiosidad. Estaban dispuestos por orden cronológico. El primer periodo era naturalista y realista, la atmósfera y el talante vividos y expresivos, pero delicadamente detallados y concretos. Luego, con los años, iban perdiendo vida. Eran menos concretos, menos realistas y naturalistas,
música presidido por el Bosendorfer. Doctor P tararea vaya su última pasta. Bueno, doctor Sachs, me dijo, ya veo que le parezca a usted un caso interesante. ¿Puede decirme qué trastorno tengo y aconsejarme algo? No puedo decirle cuál es el problema, contesté, pero le diré lo que me parece magnífico de usted. Es usted un músico maravilloso y la música es su vida. Lo que yo prescribiría en un caso como el suyo sería una vida que consistiese enteramente en música. La música ha sido el centro de su vida, conviértala ahora en la totalidad. Esto fue hace 4 años. No volví a verlo más, pero me pregunté con frecuencia cómo captaría el mundo con aquella extraña pérdida de imagen, de visualidad y aquella conservación perfecta de un gran sentido musical. Creo que para él la música había ocupado el lugar de la imagen. No tenía ninguna imagen corporal, tenía una música corporal. Por eso podía desenvolverse y actuar con la facilidad con que lo hacía. Pero si cesaba la música interior, se quedaba absolutamente desconcertado y paralizado, e igualmente con el exterior, el mundo. En El mundo como voluntad y representación, Schopenhauer dice que la música es voluntad pura. Como le habría fascinado el Dr. P, un hombre que había perdido completamente el mundo como representación, pero que lo había preservado totalmente como música o voluntad. Y esto por suerte persiste hasta el final, pues a pesar de la avance gradual de la enfermedad, un proceso degenerativo o tumor enorme en las zonas visuales del cerebro, el Dr. P enseñó música y la vivió hasta los últimos días de su vida. Bueno, esto ha sido más largo de lo que pensaba. Vale, seguimos con el libro de la filosofía, pero antes quería como comentar así qué es lo que más me gustó a mí de lo de esto que acabo de leer, y es que me quedé flipando con cómo nuestras percepciones del mundo pueden ser tan distintas, y también da como miedo ver que alguien puede tener una enfermedad súper grave que te altera la realidad de esa manera y tú no darte cuenta, y cómo es posible. Seguimos con el libro de la filosofía, y este libro es súper chulo porque tiene unos dibujos muy creativos que de alguna manera representan el título o de lo que va ese capítulo. De la sección que voy a leer os voy a enseñar el dibujo para que lo veáis. Solo sufriendo se es persona. El dibujo, como podéis ver, es como una persona llena de lágrimas. O eso es lo que veo yo. Sí, que una persona llorando. Entonces, esto va de sufrimiento. Este Miguel de Unamuno. Esto es de la rama de la ontología, de la orientación de existencialismo. Solo sufriendo se es persona. Miguel de Unamuno, poeta, filósofo y novelista español, posiblemente sea conocido sobre todo por el tratado del sentimiento trágico de la vida. En su obra, Unamuno defiende que toda conciencia es conciencia de la muerte. Somos dolorosamente conscientes de no ser inmortales y del sufrimiento. Lo que nos hace humanos es el hecho de sufrir. A primera vista, esta puede parecer una idea próxima a la de Siddhartha Gautama, Buda, quien mantuvo también que el sufrimiento es una parte ineludible de toda existencia humana. La respuesta de Unamuno al sufrimiento, sin embargo, es muy diferente, puesto que no lo considera como un problema a superar por medio del desapego. En lugar de esto, sostiene que el sufrimiento constituye una parte esencial de lo que significa existir como ser humano y que es una experiencia vital. Si toda conciencia es en definitiva conciencia de la mortalidad y del sufrimiento, y si la conciencia es lo que nos caracteriza como humanos, entonces la única manera de aportar sustancia a nuestras vidas es abrazar el sufrimiento. Si decidimos rehuirlo, no solamente nos apartamos de aquello que nos hace humanos, sino que nos apartamos también de la propia conciencia. Amor o felicidad. Las ideas de Unamuno acerca de la cuestión del sufrimiento tienen además una dimensión ética, pues sostiene que es fundamental reconocer nuestro dolor. Solamente cuando nos enfrentamos al hecho de nuestro propio sufrimiento nos volvemos capaces de amar verdaderamente a otros seres sufrientes. Ello nos plantea la dura lección
hacer lo posible por eludir el sufrimiento o por otro, optar por el sufrimiento y el amor. La primera opción bien puede resultar más sencilla, aunque en último término nos limita, de hecho, amputa una parte esencial de nosotros mismos. La segunda opción es más difícil, no obstante, es la que despeja el camino y nos conduce hacia una experiencia de vida más profunda y significativa. Yo últimamente estuve aprendiendo sobre el duelo y es algo muy interesante que todo el mundo va a pasar en su vida, todo el mundo. Creo que es muy importante que cuando sufrimos tener como unas herramientas para tener una mente fuerte, por así decirlo. La siguiente es esta. Esta es la siguiente que voy a leer. Creer en la vida. Suena súper happy flower, pero ahora veremos. Aquí está muy chulo. Es el dibujito. Vale. Cree en la vida. Esto es de William Du Bois. Es de la rama de la ética y de la orientación del pragmatismo. En 1957, hacia el final de su larga vida, el académico, político radical y activista por los derechos civiles William Du Bois escribió el que sería su último mensaje al mundo. Sabedor de que le quedaba poco tiempo de vida, preparó un texto breve para que fuera leído en su funeral, cuyas palabras manifestaban su deseo de que, si algún bien había hecho, este perdurase lo suficiente para justificar su vida, y que lo que hubiese dejado inacabado o hiciera mal fuese completado o mejorado por otros. Los seres humanos, escribe William Du Bois, siempre vivirán y progresarán hacia una vida mejor, más rica y más plena. Esta es más una afirmación de fe que la constatación de un hecho. Y lo que aquí Du Bois parece decir es que debemos creer en la posibilidad de lograr una vida más plena, o en la posibilidad de progreso para que el progreso se pueda dar. Esta idea muestra la influencia del movimiento filosófico estadounidense conocido como pragmatismo, según el cual lo importante son no solo nuestros pensamientos y creencias, sino también las implicaciones prácticas que dichos pensamientos y creencias tienen. Aquí hay una especie de esquema que dice: aspiramos a una vida más rica y más plena. Para lograrlo es necesario que creamos en la posibilidad del progreso. Si perdemos dicha creencia, sufrimos una especie de muerte, la existencia sin crecimiento. Por tanto, debemos creer en la vida. Vale. A continuación, Du Bois sostiene que la única muerte posible consiste en perder toda confianza en las perspectivas del progreso humano, visión que también insinúa unas raíces filosóficas más profundas que se remontan a la antigua idea griega de eudaimonia o plenitud de ser. Para Aristóteles, esta consistía en saber vivir una vida de excelencia cimentada en la virtud y la razón. Activismo político. Para Du Bois, el racismo y la desigualdad social son dos de los mayores obstáculos para una vida de excelencia. Rechazo el racismo científico, la idea de que la raza negra es genéticamente inferior a la blanca, predominante a lo largo de la mayor parte de su vida. Como la desigualdad racial carece de base en la biología, Du Bois la considera como un problema puramente social, cuya superación solo puede darse a través del activismo sociopolítico y el compromiso. William Du Bois se mostró además incansable en su búsqueda de posibles soluciones a las desigualdades sociales de toda clase. Manifestó que eran una de las principales causas de la delincuencia y que la falta de educación y empleo tienen correlación con índices elevados de criminalidad. Su mensaje final al mundo nos recuerda que la tarea de construir una sociedad más justa sigue sin completar y que concierne a las generaciones futuras creer en la vida para que podamos contribuir a alcanzar la plenitud de ser. Martin Luther King citó los escritos de Du Bois como influencia clave tras su decisión de implicarse activamente en la batalla por establecer la igualdad social y terminar con la segregación racial en Estados Unidos. Vale, aquí se acaba esta sección. Vamos a la siguiente sección. Y esta es para representar un poco a España, porque esta lección es sobre algo que
qué cosas de hace no sé cuántos años y quizá no era algo personal contra ti. Es como, o quizá esa persona se encontraba